Entonces, hemos hablado del seguimiento y evaluación, hemos hecho referencia a los indicadores. Ahora, hagamos referencia a los indicadores como segundo aspecto de esta unidad. Pero para ello, previamente, recordemos que la ley 1178 tiene un enfoque sistémico. Por tanto, el sistema de programación de operaciones, en relación al entendimiento de la formulación del POA, nos da ese enfoque sistémico. Cuando decimos sistema, ¿no es cierto?, estamos estableciendo que va a haber entradas. ¿Qué entradas vamos a tener? Recursos públicos. Recursos públicos, ya sean financieros, no financieros u otro tipo. ¿No? Pues los recursos no financieros importantes son el talento humano. ¿No? Va a haber entradas. Esas entradas se van a procesar. Lo que en ciencias administrativas se dice esa famosa caja negra. ¿No? Se va a procesar, nos van a dar salidas, nos van a dar productos. En las entidades públicas, generalmente como productos tenemos o bienes o servicios o normas. Esto es importante tener esa claridad de qué productos generamos. Naturalmente están las entradas. Se genera un proceso, un procedimiento, y nos dan salidas. Vamos a tener productos a nivel de bienes, de servicios y normas. Básicamente estos son los tres tipos de productos que se generan en las entidades públicas. Y hay un proceso de retroalimentación. Entonces, en el entendimiento de este contexto es lo que llamamos sistema. En ese entendido, expliquemos la generación de valor público por el uso de recursos públicos. El primer elemento es, hemos establecido un producto. Hemos dicho que las entidades generan o un bien, o una norma, o un servicio. Utilizan nuestros insumos. Se va a generar un proceso. Nos va a dar un producto. Nos va a conducir a un efecto o un resultado intermedio, y eso nos va a conducir a un impacto, o si quieren a un resultado final. No es suficiente el producto, se debe generar un efecto y se debe generar el impacto correspondiente. A eso le llamamos la generación de valor público. Se agrega valor y vamos a tener correspondientemente indicadores de producto, indicadores de proceso, de producto, efecto, impacto. Si ustedes quieren resultado intermedio, resultado final. Resultados. Se genera valor público. El uso de recursos públicos debe generar valor público, debe generar resultados. Entonces, ¿qué estamos entendiendo como indicador? El indicador fundamentalmente es una variable de medición. Una variable de medición del objetivo, en este caso tenemos acciones de mediano plazo o las acciones de corto plazo, si quieren las operaciones y las tareas. ¿Qué vamos a lograr? Que nos va a permitir mostrar cambios en el tiempo de una situación determinada. Un indicador es una señal, un aviso que nos entrega información vital, ¿no?, para tomar decisiones. Ahora bien, adicionalmente podemos definir, ¿cierto? Ese indicador va a ser esa unidad de medida que permite hacer el seguimiento y la evaluación de las variables claves que hemos establecido en la organización, en la entidad, en un sector o en un territorio, y nos va a permitir hacer comparaciones en el tiempo con los correspondientes referentes que tengamos en relación a parámetros referenciales, ¿cierto? Ahora, estos indicadores pueden reflejar aspectos cuantitativos y aspectos cualitativos. Ojo, el indicador no es independiente. El indicador siempre está asociado a un desafío, a un logro. Siempre está asociado, ¿no es cierto?, a un objetivo. En el caso nuestro, de nuestro plan operativo, nuestro PEI, a una acción de corto plazo o a una acción institucional específica. O si quieren, a una operación o a otra. Siempre está a un desafío, a un logro. Porque lo que es el indicador es una variable de medición de esa acción, de ese objetivo, de esa acción de corto plazo, de esa operación. Es una variable de medición. Ese es el indicador. Entonces, cada uno de sus objetivos o acciones de corto plazo o operaciones, ¿no es cierto?, son descompuestos en variables relevantes. Y esas variables relevantes son el indicador. Y a cada variable relevante que es el indicador, le vamos a asignar un valor. Entonces, asignamos el valor.
Primero hemos establecido la variable de medición en relación al logro. Esta variable de medición es el indicador. Entonces, a esa variable de medición que es el indicador le podemos asignar valores. Un valor en el inicio es la valoración del indicador en el momento inicial, en el tiempo inicial. A eso le llamamos línea base. Ahora, este indicador puede tomar, ¿no es cierto?, valores posteriores en el tiempo. Y a eso le vamos a llamar meta. El valor inicial del indicador es la línea base. En este caso, si hemos hecho el POA 2020, mi línea base ha sido 2019. Ahora, el valor posterior del indicador al 2020 ya va a ser mi meta. Voy a establecer metas al finalizar la gestión 2020. Entonces tenemos la variable de medición, el indicador. El valor de esa variable de medición en el inicio, línea base. El valor de esa variable de medición en el tiempo posterior, año 1, año 2, año 3, mi meta. Entonces con eso tenemos todo el referencial en relación a este primer momento, en relación al entendimiento del indicador. Ahora, ¿cuáles son las funciones del indicador? Una primera función es descriptiva. Es decir, nos da información en el estado en que se encuentra el programa, el proyecto, el desafío de la instancia correspondiente, del logro correspondiente. Pero también tiene una segunda función, ¿cierto? Una función valorativa. Es decir, con esa información, más el desafío establecido, voy a hacer un juicio de valor. Por ejemplo, sobre si el desempeño de un programa está siendo o no el adecuado. Tomo la información para el seguimiento, pero esa información del seguimiento me va a permitir hacer juicios de valor, me va a permitir hacer evaluación. Por eso el corazón del seguimiento y evaluación tiene que ver con el indicador. Vayamos a ver un ejemplo. Supongamos, tomamos como ejemplo una variable de medición, número de kilómetros construidos para prácticas de ciclismo en la ciudad de La Paz. Nos va a dar una cifra que nos va a describir la situación de ese transporte en la ciudad. ¿Cierto? Pero esta va a ser una información. ¿Cierto? Ahora, esa información, esa parte descriptiva, la tenemos que comparar. Tenemos que hacer una perspectiva valorativa, una evaluación entonces. Ahora, ese número de kilómetros construidos, ¿no es cierto?, para prácticas de ciclismo en La Paz, lo podemos comparar con el de otras ciudades. Y vamos a obtener, ¿no es cierto?, una conclusión para decir si es el adecuado o no. Nos comparamos con un referente para hacer ese juicio de valor. En el seguimiento y evaluación, hemos dicho, hay que definir qué vamos a medir. Está íntimamente ligado con lo que se va a medir. Y en ese marco, ¿cierto?, establecemos pasos para ese seguimiento y evaluación. Para el seguimiento nos vamos a concentrar en aspectos más operativos. Operación, tareas, recursos. Para la evaluación, objetivos, acciones de corto plazo. En ese marco, ¿no es cierto?, tenemos que establecer esa cadena de acciones, ¿no? Luego de la cadena de acciones, elaboramos la cadena de indicadores. Para esos indicadores, ¿no es cierto?, vamos a establecer una línea base. Finalmente, vamos a establecer las metas. Y la retroalimentación corresponde. Entonces, estamos haciendo una red de acciones. Un primer nivel de acción ya hemos definido. Las acciones de mediano plazo o las acciones institucionales específicas que son el corazón del PEI. Ahora, para lograr esas acciones del PEI, que son las acciones de mediano plazo o acciones institucionales específicas, yo tengo que establecer cuáles van a ser mis acciones de corto plazo, que son el corazón del POA. Pero para lograr esas acciones de corto plazo voy a establecer, ¿no es cierto?, operaciones. Y para lograr esas operaciones más en el detalle voy a establecer tareas. ¿Cierto? Entonces, voy a establecer, para lograr esas acciones de mediano plazo, a esas acciones de mediano plazo me van a conducir el logro de estas acciones de corto plazo. Pero para lograr estas acciones de corto plazo voy a definir operaciones, cuyo cumplimiento me va a permitir lograr mis acciones de corto plazo. Pero para cumplir esas operaciones defino mis tareas. Entonces, interrelación. Hay una red de acciones. Red de acciones de corto plazo,
vinculadas a las acciones de mediano plazo. Y para cumplir estas acciones de corto plazo, tengo tareas o operaciones. Pero previamente defino qué voy a medir. ¿A qué le voy a asignar mi variable de medición? ¿Qué voy a lograr? Bien coherentemente establecida esa mi Z, recién establezco mis Z indicadores. Entonces, he establecido mi acción de mediano plazo, tengo que establecer mi indicador. En el PO he establecido mi acción de corto plazo, voy a establecer mi indicador. ¿No es cierto? Y para lograr esa acción de corto plazo es definido operaciones y mi operación debe tener indicadores. ¿Cierto? Para lograr esas operaciones defino tareas y para esas tareas defino indicadores. La variable de medición en relación a esta Z de acciones es mi indicador y por tanto hay mi Z de indicadores.